con desesperanza. Así es, completamente. Pues bueno, hay todavía muchas informaciones, vamos ya a la parte nacional, pero antes de eso los vamos a dejar en la sección. Ya sabe que desde el viernes pasado inauguramos una nueva sección aquí que es sobre finanzas personales, y en esta ocasión Alfredo nos trae un importante tema sobre el poder adquisitivo. Vamos a verlo. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, llegamos a la sección de finanzas personales de Ecos del Parque, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa, nos importa y nos atañe a todos los ciudadanos. ¿Qué hacer con salarios bajos? ¿Y por qué hablar de este tema? Fíjense que en el transcurso de la semana se acaba de publicar un estudio denominado 2013 Crecimiento Económico, dado a conocer por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, donde nos dicen claramente, a partir de esta investigación que desarrollaron, que en los últimos 6 años, los salarios en México han perdido el 25% del poder adquisitivo. Imagínese usted, podríamos estar diciendo que en estos 6 años hemos dejado de comprar un cuarto de lo que estábamos acostumbrados a comprar antes con nuestros salarios. Y fíjense que estos datos se refuerzan rápidamente con cifras de 2012, en las que nos queda muy claro que, por ejemplo, los alimentos tuvieron un aumento del 6.5% en sus precios, mientras que los energéticos, como la energía eléctrica, la gasolina que usamos comúnmente en casa y para nuestras actividades diarias, crecieron alrededor de un 5.5% también. Mientras que los salarios, y no el salario mínimo, sino los salarios en promedio de los mexicanos, crecieron alrededor del 0.3%. Escuchó usted bien, 0.3% comparado con otros datos que nos dicen, hombre, efectivamente nos alcanza para comprar menos y por ende a darle menor calidad de vida a las familias de nuestro país. Sin embargo, ¿por qué se da esto? Bueno, le explico más o menos en qué consiste este asunto. Nuestros políticos de un tiempo para acá han tenido la idea de que con salarios bajos vamos a poder controlar la inflación y con eso vamos a poder mantener una economía estable, pero sin crecimiento. Efectivamente, la economía ha estado estable, pero eso no implica que México haya crecido. Y aquí radica el gran problema. En momentos como el que vivimos hoy, en el que hay crisis, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa, los países con los que México tiene relaciones comerciales, a los que exportamos, mucho menos vamos a crecer si no se fortalece el mercado interno. Y cuando hablamos de mercado interno, hablamos de que usted y yo compremos productos en nuestro país que se producen en nuestro país. Sin embargo, regresamos a este círculo vicioso en el que decimos, ¿y con qué voy a comprar si no me alcanza para comprar lo suficiente? Y aquí vienen cuestiones importantes, porque reformas van, reformas vienen, pero nadie habla de los salarios. Nadie habla de los salarios, parece no estar en la agenda política, y lo que es terrible todavía, parece que nos hemos acostumbrado como ciudadanos a limitarnos con salarios bajos. Y es que sin duda, si no comenzamos a discutir, a analizar y a decir, oye, ¿por qué estamos teniendo este nivel de ingresos? No vamos a poder crecer como sociedad. Y es que pongámonos a pensar un poquito en las reformas que vienen, particularmente en la reforma fiscal, donde se rumora en concreto que va a haber o bien una generalización del IVA para alimentos y medicinas o un aumento del IVA. Imagínese usted, este aumento de precios sin que venga directamente reflejado con un incremento sustancial en los salarios. Eso es lo que tenemos que comenzar a discutir y analizar. No está mal que a lo mejor se haga una reforma fiscal, sin embargo, el tema de los salarios tiene que ser un tema clave y un tema puntual en la agenda política. Usted y yo estamos interesados en eso, a usted y a mí, nos importa, y por ende tenemos que comenzar a discutirlo y analizarlo. Carmen, compañeros, ¿qué opinan? ¿Qué les parece este tema? ¿Creen ustedes que los salarios efectivamente son bajos? ¿Qué hacemos con los salarios? Pues bien, ahí tenemos esta situación. Y sí, Alfredo, yo ahí te tengo una pregunta, a ver si me la puedes contestar, porque aquí entiendo, digo, no me alcanza el salario y vaya, ya dices tú las razones por las que esto no nos alcanza y demás, porque no se suben los salarios y todo esto, ¿no? Pero si no me alcanza el salario, ¿qué puedo hacer si yo necesito o simplemente quiero comprar algo para que no me alcanza? A mí lo que se me ocurre en primera instancia es acceder al crédito. ¿Es esa una forma? Es esa una forma, efectivamente, siempre y cuando sea un crédito responsable. Y acuérdate, el crédito no nos puede servir para poder comprar algo que con nuestro salario no podríamos. El crédito lo tenemos que usar de manera que nos permita financiar nuestras compras, pero no por encima de nuestra capacidad económica. Es decir, si yo contrato un crédito, es porque estoy seguro de que voy a poder pagarlo, y aquí es parte de lo que hablábamos la semana pasada con la reforma financiera. Tener ese tema en cuestión, ok, me voy a endeudar porque quiero consumir algo, porque sé que me hace falta, puede ser importante.
importante, pero eso no implica que yo lo haga sin responsabilidad y sobre todo no cuidando que efectivamente pueda pagar un crédito en este sentido, ¿no? Ese es el tema importante. Otro detalle que tendríamos que tener en cuenta es a lo mejor hacer un presupuesto. Ok, ya están los salarios bajos, es decir, esta cuestión de momento no podemos cambiarla, sí podemos comenzar a discutirlo como sociedad, lo decía yo hace un momento, pero si ya tenemos salarios bajos, finalmente tenemos que hacer que nos alcance, y para esto hay herramientas. Un presupuesto familiar es sin duda la mejor herramienta que podemos tener para hacer que nuestros ingresos rindan y por lo menos alcancemos a satisfacer las necesidades básicas de nuestra familia, saber cuánto gano, cuánto gasto y por supuesto tener, a lo mejor llevarlo al papel, poder escribirlo y tener claro con cuánto voy a vivir. Me encanta lo que comentas, Alfredo, porque al final sí creo que a veces accedemos a los créditos porque además las tiendas comerciales están muy conscientes que no nos está alcanzando el poder adquisitivo y nos están dando tarjetas de crédito al por mayor, y entonces la gente está gastando inconscientemente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque sí, esto es terrible, que hablabas de cómo el salario no está dentro de la agenda política. Y teníamos a un líder del Senado, un líder panista, Cordero, que decía cuando fue secretario de Hacienda, que con 6,000 pesos de sueldo nos daba a lo que quisiéramos. Así es, probablemente es la mentalidad que tienen los políticos. Eso es lo terrible, que fíjate que ellos se fijan en temas concretos como indicadores macroeconómicos y cómo nos van a ver en el extranjero por tener a lo mejor baja inflación o por manejar ciertas, a lo mejor que pueda ser un país interesante para que los extranjeros vengan y tengan aquí sus maquiladoras por la cuestión de salarios bajos. Sin embargo, pues ellos no viven la realidad que vivimos ustedes, el público y por supuesto todos en día a día. Es decir, hay necesidades, los salarios no alcanzan para cubrirlas al 100% y debe comenzar a ser un tema en la agenda. Ellos como que andan en otro mundo. Y te decía yo también, lo decía en la cápsula, es terrible que como sociedad nos hayamos acostumbrado. Antes había marchas, la gente decía, bueno, ¿y por qué no suben los salarios? Vamos a buscar salarios más altos. Parece que nos hemos ido acostumbrando y eso es lo que todavía me preocupa más. Claro. ¿No? Ese es el tema que de verdad nos debe tener más preocupados. Ok, los políticos pueden a lo mejor obviarlo, pero como sociedad debemos estar interesados en ese punto. Así es, Alfredo, muchísimas gracias. Que tengas bonito fin de semana. Hasta el próximo viernes, chicos, hasta luego. Bien, pues ahí tiene usted algunos consejos para esta falta de poder adquisitivo que va disminuyendo en México, Carmen. Sí, claro que sí, muy preocupante, porque fíjate que cruzas información, eso que está diciendo Alfredo, con cruzas de información con los suicidios entre jóvenes que están en desesperanza, cruzas información, me pareció este dato interesantísimo, se ha perdido en 30 años el 25% del poder adquisitivo. O sea, no es nada más que las cosas, porque a veces lo podemos ver con indicadores de cuánto te costaba comprar una blusa hace 30 años y cuánto te cuesta ahora, pero no, eso repercute directamente en tu calidad de vida. Claro. Tenemos la cuarta parte menos de calidad de vida que hace 25 años. Así es. 25 años. 6, que hace 6 años, no 25, qué terrible. Así es. Sabes que no voy a ser estadística.